maquinaria de la Dirección de Obras Públicas y su personal. Vamos a hacer una ampliación de la vía que consiste en botar el cerramiento antiguo y rellenar el espacio que existe entre esta pared y la pared nueva. Haber conversado pues, con el propietario, que muy gentilmente ha aceptado retirarse con el cerramiento en su propiedad, pues lo que logramos es mejorar la visibilidad de esta vía y evitar también estos dos puntos conflictivos por accidentes. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. FedExNet, internet de alta velocidad, calidad y servicio. Llegamos a donde otros no llegan. Somos el internet de Intac para Intac. Tenemos cobertura en todas las parroquias y comunidades de la zona. Contamos con los mejores planes, precios y velocidades para garantizar tu conectividad. Estamos ubicados en Peña Herrera, Intac, Cotacachi. Contáctanos al 30 15 837 o al 2 569 026 o al WhatsApp 099-323-4106. FedExNet@gmail.com. FedExNet, una empresa de Intelectric Company S.A. Siga, vecinita, pase, ¿qué se le ofrece? ¿Qué busca? Busco algo largo, duro y que aguante. Uy, vecina, ahí sí váyase a la panadería de al lado. Ahí todo es duro. Sí, porque en Panadería Centeno cuidamos la salud de nuestros clientes, brindando productos frescos y de calidad como pan integral, exquisito pan ibarreño, tortas y todo lo que te puedas imaginar en pastelería. Estamos en toda la provincia elaborando el mejor pan desde muy temprano todas las mañanas. Panadería Centeno, somos el mejor sabor. Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a Huella Deportiva, este proyecto que precisamente trata de llevarles a ustedes semana tras semana un invitado ligado al tema deportivo, ¿no? El día de hoy tenemos una persona, un personaje, creo yo, que todos en algún momento de la historia vamos a escuchar su voz y vamos a tener, creo, recuerdos de antaño y recuerdos de hoy también, y asimismo vamos a ver su imagen, su rostro, y vamos a recordar también cosas que nos harán volver en el tiempo también. Queremos agradecer a todos y cada uno de nuestros auspiciantes que hacen posible de que nosotros lleguemos semana tras semana a ustedes, pues, y agradeciéndoles también su deferencia por siempre preferir nuestro programa y los invitados que nosotros llevamos a usted. Siempre tratamos de conocer al ser humano detrás del deportista y al deportista detrás del ser humano. Queremos agradecer primero a la Radio Pública de Cotacachi, que hace posible que nosotros también lleguemos a través de las ondas mágicas de esa radio. Precisamente en estos momentos debe estar don Patricio Pinzaga ahí en controles,
emitiendo pues al aire a través de las ondas mágicas de la radio de la 93.5 pues esta entrevista. Queremos agradecer también al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi, quien nos hace una mención especial. Dice: la campaña Yo Cuido Mi Barrio, liderada por el Consejo de Seguridad Ciudadana, integrada por varias instituciones del cantón, junto a los vecinos de los barrios, analizan estrategias de seguridad que permitan garantizar espacios libres de delincuencia dentro del cantón. Con seguridad, Cotacachi se pone bien. Queremos agradecer también a Cucavi Pollos a la Brasa, queremos agradecer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, Experiencias Confianza, a Centeno Panadería en la 10 de agosto y Sucre, a su ferretería, a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, muy cerquita de donde estamos grabando precisamente este programa, a Comercial Isabelita, a Bedexnet, servicio de internet para toda la zona de Intac, y queremos agradecer al Café Don León, el café que nos vamos a servir el día de hoy con nuestro invitado, a la Escuela de Fútbol de Nico Villalba, allá en la ciudad de Ibarra, en el Coliseo, junto al Coliseo Luis Leoro Franco, y al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo. Para mí pues es un honor y es muy grato pues el hecho de tener en este set y poder conocer un poquito más de su vida, a pesar de que por el tema de nuestra afinidad por un club en especial tenemos sido muy cercanos, pero el día de hoy voy a conocer más de la historia, y precisamente de eso se trata, de compartir con ustedes también más de la historia de un gran comunicador social que ha estado pues siempre ligado al tema deportivo. Le quiero dar las gracias y agradecerle y darle la más cordial bienvenida más bien a este programa, a este café con que nos vamos a servir con el doctor Carlos Sandoval Pasquel. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, y el día de hoy vamos a hacer un recuento de su vida. Gracias, Iván, qué gusto el estar acá y compartir esto que tanto nos halaga, tanto nos gusta, el tema del periodismo, ¿no? Y en mi caso, el periodismo deportivo, aunque hemos incursionado en el sociopolítico, pero toda la vida ha sido mi presencia como periodista en el tema deportivo, y así es como a nivel nacional e internacional hemos podido desarrollar nuestra tarea en la cobertura del periodismo deportivo. Chévere, Doc. Yo quisiera preguntarle, como primera premisa para empezar este conversatorio, quisiera preguntarle, ¿a dónde, en qué año se remonta la historia del doctor Carlos Sandoval prácticamente como se perfila con el gusto de la comunicación? Bueno, Iván, yo siempre tuve afecto por la narración deportiva. Me gustaba la narración deportiva, me gustaba narrar los partidos de fútbol desde pequeñitos, con los compañeros en el baby fútbol, mis compañeros de curso en el colegio Otavalo, siempre me gustó. Y mis amigos y compañeros suelen recordar aquellos hechos, ¿no? De que salíamos de jugar en el borde del campo ahí con un palo de escoba y a narrar y metiendo bulla, y la verdad que ese fue el inicial afecto mío por la narración deportiva. Luego ya de manera profesional, yo empecé a narrar, debe ser en 1976, primer partido en Quito, en el Estadio Olímpico Atahualpa, un cotejo por el Campeonato Nacional entre Deportivo Quito y Macará, sábado en horas de la tarde. Y son hechos circunstanciales que me llevaron a mí a incursionar tan abruptamente en el periodismo deportivo. Mire que un año atrás ya había estado narrando boxeo en Teleamazonas, lo que hoy es Tele de Amazonas, que en esa época era el Canal 4. Entonces, por cuestiones coyunturales, de verdad, yo digo, bueno, pues muchos dicen la suerte, ¿no? Pero creo que es la suerte sumada su preparación para encarar esa oportunidad que se le presenta. Es la oportunidad más la preparación, la suerte que llama mucha gente, ¿no? Entonces yo pude, pues, salir desde muy jovencito. Desde muy jovencito pude salir en la narración deportiva, ya en televisión y luego en radio. Doctor, antes de empezar ya con el tema deportivo, le hacía esta pregunta porque nos comentaban, ¿no? Y algunos invitados de aquí en el programa nos comentaban que tenían este recuerdo de Carlos Sandoval muy pequeño, muy niño,
por ejemplo, en la cancha que quedaba, que quedaba, claro, donde hoy es la Plaza de Ponchos, porque usted precisamente crece en ese sector. Claro, en el barrio San Sebastián. Ahí en La Morales, entre Sucre y Bolívar. Ahí precisamente el recuerdo que tenían, ¿no? Siempre Carlos Sandoval acabando de jugar su partido a lo mejor y después quedándose encima decían ellos, ¿no? Encima de un montoncito de tierra que había ahí, con un palo de escoba a narrar los otros partidos, ¿no? Sí, esa fue mi afecto inicial por el tema de la narración. Y qué mejor, pues, narrar ahí a mis compañeros de equipo contra los rivales, ¿no? ¿De quién se acuerda, por ejemplo, en esa época? No, pues en esa época Raúl Rodríguez, de Dinamita, de Pedro Rodríguez, Patricio Cadena, Raúl Herrera, el Perico Tabango, Pedro Buitrón, Ramón Buitrón, también Franco Espín, había un chico de apellido Chico que era golero. En fin, una serie de muchachos que fuimos parte del equipo de baby fútbol de San Sebastián. Y es que esa era cancha de fútbol. Era una biblioteca en el centro, los columpios y un espacio verde donde nosotros jugábamos. Entonces luego ya nos fueron ahí quitando los espacios, bajó allá la pelota de mano y todo, pero antes era nuestro espacio de los chicos, de los niños de ahí del barrio, de los olleritos. Porque ahí precisamente la familia de Raúl, de Pedro Rodríguez, eran dedicados a la alfarería y alguna gente con cierto tono peyorativo nos decían los olleros, ¿no? Pero nosotros acogimos con total orgullo, ¿no? Orgullo, con altivez, eso que para mucha gente podría ser peyorativo. No, nosotros creímos siempre que toda actividad humana que signifique un trabajo es respetado y respetable. Entonces, así es que nosotros tuvimos esa forma de encarar las cosas. Y hasta hoy, ¿no? Hasta hoy nos dicen los olleritos, enhorabuena. Yo jamás fui ollero, pero mis compañeros sí había, pues no. Y por eso no íbamos a sacarle el cuerpo a ellos ni tratar de minimizarlos. Al principio, doctor, usted también es jugador de fútbol. Claro, yo era lateral derecho o central por derecha. Pues teníamos nuestro equipo de baby fútbol, me acuerdo de Suco, Alfredo, el nombre, no me acuerdo del apellido, él junto conmigo hacíamos la línea de zagueros. Atrás teníamos a veces a Fernando Torres, era vecino que vivía ahí junto a la casa nuestra de La Morales, Fernando Torres. Teníamos allí un gran centrocampista que era Pedro Buitrón. Teníamos también a Fausto Tabango. Teníamos un equipo muy bueno, actuamos y fuimos vicecampeones en una ocasión, otra vez quedamos terceros en esos torneos de baby fútbol que se desarrollaron en Otavalo a propósito de la aparición de las escuelas de fútbol Ciudad de Quito. Acá vino el Zorro Bores a Otavalo, vino y jugaron un partido de demostración en el antiguo Colegio República del Ecuador. Ya. Que hoy entiendo está destinado a los policías o los agentes civiles de tránsito, no sé qué. Prácticamente atrás. En la cancha de tierra. Ahí ponían unos alambres con los focos ahí colgando y ahí se jugaba. Frente a la cancha de los portales, frente a la plaza de los portales estamos. Eso, pero ¿no? Por la puerta de atrás, donde era el colegio de las Belenmitas. Por ahí era la cancha del baby fútbol y ahí se jugó el primer campeonato. Luego se hacían en canchas pequeñas. Recuerdo que una vez inclusive la final tocó jugar en la cancha de atrás del Colegio Otavalo. Fuimos llevando los arcos desde ahí hasta el Colegio Otavalo. Son anécdotas que sin duda pues se quedan marcadas para el recuerdo, ¿no? Y precisamente, ¿cuál es el recuerdo más grato que le viene a su memoria en cuanto al tema de su niñez? Ligado al tema deportivo y al tema también del periodismo, que será después lo que marque su vida. Bueno, el ser parte de ese equipo de baby fútbol, el haber sido parte también del equipo del Nacional que formamos en la Escuela Martí. Año 64, junio 1, nace oficialmente el Club Deportivo El Nacional. Y con un atractivo especial para mí en esa época. Puros ecuatorianos. Puros criollos. Puros criollos, sí señor. Entonces, yo tuve esa atracción y formamos el equipo. Un poco éramos los de abajo contra los cauchos de la liga, que eran los de arriba. Yeah. Entonces, en mi grado, empezamos a armar y teníamos un lindo equipo. Había grandes jugadores, recuerdo, Oscar Viñachi, Gustavo Isa, Byron Puente,
este servidor, un compañero Tulcanazo, éramos los del Nacional. Y en la liga estaban los amigos Rueda, Buitrón, Pareja, el Marcelo Puente, en fin. Entonces eran los clásicos en la cancha de la escuela antigua, que luego fue la Simón Bolívar y ahora ya creo que tiene otro nombre de una unidad educativa. Es decir, acá en la Piedrahíta, ¿no? Ya. Entonces, ahí de inicio. Pero como no se podía jugar de pronto entre 500 alumnos, ahí no, 1000 piernas, salíamos después de clases a la Plaza Saransi. Y ahí sí era hasta que no se veía el balón. Ya. Todas las santas tardes. Entonces, sí, ahí hicimos práctica de fútbol. Recuerdo con muchísimo afecto cómo nos terminábamos a veces en broncas, pero siempre haciéndole al fútbol y el clásico Liga Nacional, Liga. Es algo que me quedó de siempre y que lo disfrutamos. Doctor, ¿siente su apego usted por el tema del periodismo deportivo ya a esta edad tan temprana? Sus estudios los hace en la escuela José Martí, Ajá. Luego en el Colegio Nacional Otavalo en ese tiempo, y toma la decisión ya de dedicarse profesionalmente, digamos así, al periodismo, a la comunicación social. ¿En qué momento surge ya esa necesidad de decir, no, yo quiero esto para mi profesión, para mi vida? Bueno, yo concomitantemente a los estudios, recuerdo que en la promoción 74-75 nos graduamos un viernes y el sábado siguiente con mi padre y mi familia rumbo a Quito, toda la familia. Entonces pasamos a vivir en Quito para estudiar la universidad. Fuimos ya a buscar el preuniversitario. Entonces, estando en pleno preuniversitario, se produjo una llamada telefónica a un distinguido jurisconsulto, un abogado, con el que yo estaba empezando a hacer mis prácticas como estudiante de jurisprudencia ya. Ya. Entonces allí el caballero que había llamado preguntaba por el doctor Alberto Sarmiento y le digo que no está, si quiere algún mensaje yo le paso en cuanto llegue. No, dígale que le llamó licenciado Dávila. Bueno, cuando iba a cerrar la comunicación, le dice, oiga joven, ¿a usted no le gustaría trabajar en radio? Verá que yo previamente, frente a un micrófono, por primera vez me puse en la querida Radio Otavalo, La Voz del Altiplano. Recuerdo que mi gran amigo Marco Antonio Chicaiza Tuapanta, que manejaba la radio Otavalo, pues nos entregó al Consejo Estudiantil del Colegio Otavalo, del cual yo era vicepresidente, 1 hora los viernes para hablar de las novedades del Consejo Estudiantil del Colegio Otavalo. Allí me puse por primera vez frente a un micrófono. Y claro, libretábamos, hacíamos todo. Ahí nos ayudó Marquito Chicaiza. Entonces, ahí estuve por primera vez y por algunos meses, de algunos programas, estuve frente a un micrófono. Entonces ya tenía más o menos idea de lo que es estar frente al micrófono. Pero cuando me llaman por teléfono y me preguntan que si me gustaría hacer radio, les digo, claro. Y son cosas coyunturales. Yo le doy gracias a la vida de haberme colocado en esos sitios, ¿no?, precisos. Era un día laborable, mediodía. Yo estaba a 1.5 cuadras, la oficina donde yo trabajaba, estaba a 1.5 cuadras de la radio El Sol, en la Benalcázar, antes de salir a la Plaza de San Francisco. Total que me dijeron que vaya a hacerme una prueba. Encantado. Fui, me hice la prueba, me quedé conversando con el chico que me había hecho la prueba, me dijo, está muy bien, vamos a ver qué dice el director, el licenciado Ávila. Bueno. Y ahí van siendo las 13 horas, 1 de la tarde. Y ya venía el noticiero y no llegaron los locutores del noticiero, que eran, ahora difunto Patricio Díaz, el licenciado Víctor Emilio Sánchez, eran los locutores del programa. Y no llegaron a presentar el noticiero, porque llegó el presidente Alfonso López Mikkelsen, expresidente de Colombia, en esa época, actuante presidente de Colombia, y estábamos nosotros en plena dictadura. Entonces cerraron el casco colonial y no pudieron entrar. Y yo que estaba ahí, me dice el muchacho que me hizo la prueba,
Oye, dice el licenciado que tú leas el noticiero, y tenían ahí un montón así de papeles de esos biografiados que entregaba la CENDIV y cosas y entrevistas y cuestiones. Dije, bueno, cogí, me encantaba la lectura. Cada que puedo leo. Entonces, di lectura del noticiero. Se acabó el programa noticioso. El muchacho, ¿sabes que el licenciado Dávila está contento, feliz de la vida? Mañana que vengas para arreglar el contrato. Y en efecto, al otro día fui y me contrató para que sea reportero sociopolítico, empecé yo así. ¿Ya? Sociopolítico. Y ahí tuve una anécdota que no la olvido nunca. Tenía las preguntas bases, ¿no? Las preguntas claves que me daba el director del noticiero. Yo me había conseguido una grabadora de la oficina de mi hermano mayor y me pidió que vaya a hacerle la nota al señor prefecto de esa época, Federico Pérez Intriago, el consejo provincial que daba por el Parque Italia. Era una casa pequeña, nomás, no ese edificio inmenso que hoy tiene. Total es que fui, me recibieron, estaba hecha la cita, Muchas gracias, licenciado Pérez. Y bajo, porque esto quedaba en el segundo piso de la oficina de él, bajo y aplasto la tecla para revisar el audio. No había el audio. No grabó nada. No grabó nada. Ya. Y entonces me senté en la vereda, dije, ¿y ahora? ¿Y ahora? Y bueno, dije, bueno, pues aquí yo a la final tengo que salvar el trabajo, vine a hacer el tema y no hay de otra. Otra vez. Regresé. Licenciado, ¿sabe que algo ha pasado con el asunto? No, le pregunté a la chica, a la secretaria. Me dijo, sí, no hay problema. Ya. Llegué, le digo, licenciado, ¿sabe que algo ha pasado con la grabación? No sea malo. Vea, son mis primeros trabajos, mi primer trabajo, mi primera entrevista y no ha salido el audio. No se preocupe, venga. Una apertura para la prensa increíble. Pero así empecé a hacer el primer trabajo periodístico, ¿no? En Radio El Sol. Resulta que este licenciado Hernán Dávila contrataba los espacios y él hacía ahí los noticieros. Entonces ponía a la gente, todo, producía el noticiero, todo. Luego salimos a otras radios pequeñas y fuimos a parar en Radio Continente, que era de la CEDO de los trabajadores. Se disputaron ahí entre los directivos, los bandos de directivos y terminaron poniéndole una bomba al transmisor. Pero ahí es donde en Radio Continente narré el primer partido de fútbol para Radio Continente por invitación del licenciado Jorge Puente Alarcón, que era profesor de Educación Física en el Instituto Fernández Madrid en Quito. Él dirigía los deportes ahí. No llegaron los narradores. Igual, Carlitos, ¿a usted le gusta el fútbol? Venga a narrar. Claro, el fútbol me encantaba. No así en el boxeo. Cuando a mí me dijeron que tengo que narrar boxeo, yo le dije a Eduardo Loza, don Eduardo, si yo no he narrado nunca boxeo. No, me dijo, si el fútbol narra, eso es más fácil, venga. Yeah. Así que así se dieron los inicios, así de esa forma coyuntural. Doctor, de lo que entiendo entonces, prácticamente cuando usted se dirige a Quito a realizar sus estudios ya profesionales, no tenía pensado el tema de la comunicación, iba más por el tema. Yo fui a estudiar legal. Derecho, sí, yo fui a estudiar Derecho, jamás abandoné mis estudios, jamás abandoné mis estudios. Siempre estuve con un horario de la tarde o noche para poder en el día hacer el trabajo y en la noche estudiar. Y eso es lo que abre las puertas para el tema de la comunicación social. Claro, yo estuve concomitantemente, porque yo empecé a trabajar ya en Teleamazonas, como les decía, antes de cumplir 19 años ya estuve narrando boxeo. Luego fui a lo que después se llamó Gamavisión, que era Telenacional, con Carlos Rodríguez Col, que tenía un programa de televisión los domingos. Y entonces empecé ese trabajo sin descuidar para nada los estudios. La universidad, lo primero, porque, claro, con mis padres, con mis hermanos habíamos hablado, ¿no? A lo que fuimos a Quito fue a estudiar, a la universidad, porque acá no hay, pues como ahora hay 50.000 universidades. Ahí era la central de Quito, a donde sí o sí teníamos que llegar los provincianos. Entonces, eso pasó. Nunca dejé de estudiar, estuve trabajando en un lado, en otro lado, y siempre estudiando. Tanto así que yo terminé mis 6 años de jurisprudencia, había sacado ya una licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales, y terminados los 6 años, fui a mis 4 años de periodismo en la misma Universidad Central.
Entonces yo también fui a estudiar periodismo. Nunca dejé de estudiar, eso sí, siempre he sido convencido que la preparación de uno es lo que le ayuda a superarse, a salir adelante. Listo, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida yo quisiera volver a hacerle una pregunta. Claro. Prácticamente usted ha vivido esta situación que creo que como comunicadores la han tenido fuerte, ¿no? El tema de la tecnología. Y eso estábamos conversando un poco fuera de micrófonos, como por ejemplo ahora hay la facilidad de los walkie-talkies, del celular, en donde se envían datos en milésimas de segundo, usted sabe lo que pasa en otro lado. Pero la comunicación en ese tiempo debe haber sido totalmente distinta. Entonces quiero volver con eso, Muy bien. Doctor. Y quiero saber también cómo era esa cuestión de por ejemplo, hacer una entrevista a un Polo Carrera, a algún personaje de esa época, ¿ya? Volvemos dentro de un ratito nada más con más del doctor Carlos Sandoval Pasquel, sin antes, pues, agradecerle al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santana de Cotacachi, que en la parroquia García Moreno, junto a los estudiantes, promueven la reforestación alrededor de las fuentes de agua y fortalecen la educación ambiental. Volvemos en un ratito nada más con más de Un Café con. La Municipalidad de Cotacachi ha destinado la maquinaria de la Dirección de Obras Públicas y su personal. Vamos a hacer una ampliación de la vía que consiste en botar el cerramiento antiguo y rellenar el espacio que existe entre esta pared y la pared nueva. Haber conversado pues, con el propietario, que muy gentilmente ha aceptado retirarse con el cerramiento en su propiedad, pues lo que logramos es mejorar la visibilidad de esta vía y evitar también estos dos puntos conflictivos por accidentes. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio. Porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. FedExNet, internet de alta velocidad, calidad y servicio. Llegamos a donde otros no llegan. Somos el internet de Intac para Intac. Tenemos cobertura en todas las parroquias y comunidades de la zona. Contamos con los mejores planes, precios y velocidades para garantizar tu conectividad. Estamos ubicados en Peña Herrera, Intac, Cotacachi. Contáctanos al 30-15-837 o al 2-569-026 o al WhatsApp 099-323-4106. FedExNet@gmail.com. FedExNet, una empresa de Intelectric Company S.A.
Amigos y amigas, volvemos nuevamente. Estamos el día de hoy pues en este programa especial para mí, pues por poder entrevistar también. Yo creo que ahorita estoy más nervioso que de costumbre porque estoy con un monstruo del tema de la comunicación. Así es que agradecer a todos nuestros auspiciantes, en este caso al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi, que nos recuerda que Cotacachi se encuentra trabajando en la propuesta de ordenanza que regula y controla el uso de pirotecnia, algo muy bonito, ¿no? Muy bueno para los amantes de los animales, por lo que invitamos a no usar pirotecnia en estas fiestas navideñas para evitar accidentes. Esto nos dice el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi. Estábamos conversando precisamente con el doctor Carlos Sandoval Pasquel y la pregunta que a mí se me ocurría hacerle, ¿no? Usted ha vivido prácticamente todo esta transición tecnológica que ha sufrido la comunicación. Ahora, como digo, ya por el tema internet podemos enterarnos de todo en fracciones de milésimas de segundo. Inclusive podemos ahora, lastimosamente digo así, ver lo que pasa en vivo en lo que está pasando en Israel, por ejemplo, en estas épocas, ¿no? ¿Cómo fue, por ejemplo, cuál es la anécdota más bonita que tiene usted, por ejemplo, de esta transición tecnológica? Bueno, de verdad que me correspondió vivir esa era en donde, por decirle, las emisoras de radio todavía emitían la señal entre el estudio principal y el transmisor, que normalmente está en un cerro, en una loma, con línea física, ¿sí? Y resulta que a veces se iba la señal y el pobre dueño de la radio o el encargado de la radio tenía que ir de cuadra en cuadra con escalera en mano, hablemos desde el centro de Quito hasta la loma de Chimbía, de cuadra en cuadra con audífonos, con escalera, para en el alambre que ya lo conocían, tenían ya identificado, ir viendo hasta dónde es que llega, porque ahí cuando ya no había el audio, sabían que ahí es en donde se ha roto el alambre, alguna cosa así. Esas eran las famosas líneas LPs. Recuerdo las transmisiones internacionales, nosotros teníamos que llevar 2 equipos, uno para la transmisión y otro para el retorno. Y usted tenía que desgastarse un par de horas, atento, quito, radio, atento, hasta que usted se escuche en el retorno. O sea, tenía un equipo para transmitir y otro para escuchar el retorno. Y mientras no escuchaba eso, vea, a veces ya se quedaba sin garganta antes de la transmisión del partido. Era toda una historia. No había los walkie-talkies, no había los celulares, no había nada, los handys, nada, absolutamente. Recuerdo que después, como una gran cosa, se logró instalar igualmente líneas fijas desde el camerino hacia el sector del estadio de cancha, al borde del campo, y que enganchaba a la cabina. Pero eso funcionaba con un equipito, igual un cuadrado, me acuerdo, unos equipos negros, TOA se llamaba, y activaba el micrófono y le podía llegar a los pero eso ya fue más o menos ya de última data. Pero no, pues vea, las noticias internacionales nos llegaban vía teletipo, y a grandes penas era el teletipo, por ejemplo, de la agencia EFE, de la agencia francesa de prensa, pero había que estar pendientes ahí, y salían unas noticias pero largotas, y era ahí como las impresoras de matriz, claro, que van matriciales. Sí. Entonces era realmente de mucha demora. Hoy, en cambio, usted tiene el audio y el video, tiene en cuestión de fracciones de segundo lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo. Sí, no. Doctor, fue tremendo. Fuera de micrófonos me comentaba esta anécdota también de la primera vez que usted una de las primeras veces que usted hace precisamente trabajo de narración deportiva dentro del fútbol. Una narración de un partido, me comentaba, en donde usted prácticamente le piden que haga las alineaciones. ¿Cómo era, por ejemplo, el trajinar de hacerlas, pues las alineaciones. De informar las alineaciones? Yo de inicio me atreví a decirle al director de deportes, Jorge Puente, que me agregue en la lista del personal de Radio Continente para poder entrar. Antes no había credenciales. No había credenciales individualizadas como ahora. Entonces, para poder entrar al estadio, a ver, nombre. Sí, siga. Ya. Entonces, 2 o 3 veces había entrado así, ¿no? Y resulta que yo les decía, bueno, yo les puedo dar viendo las alineaciones.
Y no había estas conexiones, no había los equipos que hoy tenemos, los equipos móviles, todo para poder tener ahí de primera mano la alineación. Había que físicamente usted, papel y lápiz, y corre a los camerinos. Al primer camerino. Al primer camerino. Nos permitían entrar al camerino. Usted podía verles ahí a los chicos en el calentamiento, recibiendo los masajes, los veía desnudos a los jugadores, todo, o sea, le permitían entrar, no había ningún problema. Entonces las alineaciones, titulares, suplentes, ya listo. Entonces corre otra vez a treparse no sé cuántas gradas para llegar a la parte superior que quedan las cabinas. Siempre quedaron ahí. Entonces, ya. Y dejar el papel. Sonando, ¿no? Y otra vez. Y vamos al otro camerino, al otro equipo. Ese quedaba en cambio como una cuadra más allá, pues. Porque los que estaban en el sur, ya, ahí en línea recta. Pero los otros eran como una cuadra más allá al norte. Bueno, total es que igual a la carrera. Así se daban las alineaciones, ¿no? Y siempre había la competencia, ¿no? El que llegaba más joven, el más rápido, era el que, ya rapidito, el que primero daba las alineaciones. Y a veces la gente estaba pendiente de escuchar las alineaciones, de saber cómo se forma su equipo, todo. Entonces, así se lograban las alineaciones. Y es que era a la carrera y con buena letra para poder darle a conocer al narrador. Dentro de los personajes que usted ha tenido la posibilidad o la oportunidad de entrevistar, ¿a cuál recuerda con alguna anécdota especial también igual? A ver, bueno, he tenido la suerte de entrevistar a varios personajes de importancia mundial. A Don King, por ejemplo, a Muhammad Ali, cuando vinieron a la pelea de segundo mercado por el título mundial con Hopkins. En el fútbol he conversado con Maradona. Conversar con Pelé era una maravilla. Una maravilla conversar con el rey del fútbol. Él era muy abierto, muy tranquilo. Hemos tenido la ocasión de conversar con varios. La anécdota que me quedó a nivel de un ecuatoriano sería la que tuve en Venezuela, la Copa América, parece que fue 2007. No llegaban todavía Aguinaga y Agustín Delgado. Ellos jugaban para el Necaxa, en México. Y nos dicen, va a llegar a tal hora. Y salimos, pero corriendo al aeropuerto. En plena Copa América, ¿no? Al aeropuerto. Total es que, listo. Había hecho yo el contacto con la gente del canal. Estábamos para el canal, estábamos para Sonorama. Y listo, y le veo que se acercaba ya Agustín Delgado. Y yo, pues no, empiezo. Y bueno, aquí en el aeropuerto, no me acuerdo cómo se llamaba el aeropuerto eso creo que fue en Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, de ahí. Estamos para esperar aquí, estamos recibiendo a Agustín Delgado. Se viene nuestro goleador histórico, Agustín Delgado, ¿no? Y venía, ¿no? Se acerca, yo que ya había hecho semejante introducción, y vamos a conversar con nuestro goleador histórico, Agustín Delgado, la esperanza de gol de Ecuador en esta Copa América de Venezuela, que por aquí, por acá. Llega Agustín Delgado, al tote como es, y me queda viendo así, ¿no? ¿Qué me decía? Ya. Así es que, anecdótico el tema, pero cosas que pasan. Y claro, después conversamos, le digo, yo media hora haciéndole la introducción, poniéndole en los cielos, que no se dio ni cuenta. Nuestro goleador y que no sé qué. Así no, perdón, me dijo. Qué bueno. Doctor, me imagino que partidos del Nacional debió narrar un montón. Nacional, el equipo de sus amores. ¿Cuál es el partido del Nacional que más recuerda? Bueno, hay muchos partidos. Yo recuerdo uno que se jugó en Riobamba cuando alcanzó un campeonato y regresamos, pero casi a la medianoche. Uno de Guayaquil, ese de Guayaquil, tuve el infortunio de ir fracturado mi peroné, la pierna derecha, pero no me quise perder el partido. Y como teníamos una excelente relación con los señores directivos del Nacional, nos llevaron como 3 o 4 compañeros de la Radio Tarqui. Y fuimos con Pepe Granizo, con Danilo Acosta, fui algún otro compañero. Y resulta que, pues, quedó campeón
Barcelona tenía todo preparadito. Preparado para el y Dixon Arroyo hace el gol a la salida de un tiro de esquina, pues, y empate el partido y era suficiente para quedar campeón. Y bueno, se armó, bueno, el despelote fue tremendo. El tema fue al regreso, todo el mundo quería subirse en el avión en el que nosotros habíamos ido de Quito a Guayaquil, con los jugadores de Nacional, y el avión iba quedando cortito. Y Lucho Tobar, Gorrito Tobar, que era gerente del equipo, entonces él sabía que yo estaba con las muletas, yo fui con muletas, con el yeso. Total es que me alcanza a ver, ven Carlos, y por la baranda esa o sea, en la escalerilla aquella, ¿no? Pero por un ladito, me dice, presta la muleta, agárrate duro, y me subió. Porque no había cómo trepar las gradas, la gente estaba pero abarrotadísimo. Ese avión fue como el Colón Camal de hace 50 años en Quito. ¿A quién admiró usted, doctor? ¿De dónde saca? Porque, por ejemplo, narradores de fútbol, los narradores que uno conoce, por ejemplo, siempre tienen un toque especial, ¿no? Siempre tienen su rasgo, su estilo, ¿no? Hay algunos que cantan el fútbol, es muy bonito escucharles. Alfonso Lazo, por ejemplo, que también es muy apasionado, ¿no? Que se le escucha ya, inclusive a veces con el sentimiento que él tiene, ¿no? ¿De dónde saca, por ejemplo, doctor, su estilo? ¿Quién marcó, por ejemplo, su estilo? Yo le digo sinceramente, acá en Otavalo, nosotros escuchábamos la Radio Quito. En pleno apogeo, Alfonso Lazo, Pancho Moreno, papá del Alfonsito Guagua, claro, que estaba en Teleamazonas, de Blasco Moscoso en los comentarios. Escuchaba el relato de Ecuador Martínez, que lo hacía para Radio Atalaya de Guayaquil, que hacía cadena con Radio Nacional Espejo de Quito, y la Radio Nacional Espejo de Quito se le escuchaba acá. Tenía como referencias más o menos, cuando yo empecé a narrar más o menos esos personajes, la referencia. Pero cuando yo fui a Quito, y como le digo, tempranamente ya me vinculé a trabajar profesionalmente, porque me contrataron, ya me pagaron, me afiliaron al seguro, inclusive, por ahí en los años 76, 77, yo me identifiqué y tengo como, hablemos, mi maestro en el tema del relato deportivo, a don Carlos Rodríguez Col, el hombre que televisa el fútbol, que televisaba los deportes. Con él trabajé unos buenos años, 2, 3 años trabajé con él, y cuando estaba yo en ese proceso grande de aprendizaje, lo tuve a él como maestro. Pero luego tuvimos otros compañeros, ¿no? Pepe Granizo, compartimos con Pepe, con Vicente Salgado, con Patricio Díaz, Mauro Ferrín. Yo no fui de la escuela de Carlos Efraín Machado, por ejemplo. Yo siempre estuve más bien en el equipo de Carlos Rodríguez Col. Pero Carlos Machado igual tenía su característica, su escuela. Alfonso Lazo igual. Pero yo me identifiqué siempre con Carlos Rodríguez Col. ¿Qué es lo particular que le hace al relato suyo, doctor? ¿Qué piensa que le hace especial? El seguimiento en el mismo instante que usted está llevando la pelota. Ya. Para eso necesita mucha agilidad mental, mucha velocidad en los movimientos de sus labios, de todo el aparataje fonético, para poder ir contando lo que está ocurriendo. Mucha concentración también, ¿no? Tiene que estar concentrado, tiene que dominar los nombres de los jugadores, los números, las posiciones, porque también, vea usted, cuando narra partidos de gente que no le ha conocido, no le ha visto, no sabe de quién se trata, y ahí uno se empieza a perder. Entonces tiene que estar muy concentrado, preparado, ¿no? Preparadito, alineaciones, números, ubicaciones. Ubicaciones, características especiales, ¿no? También los de las melenas. Las melenitas, la muslera, la muñequera, cualquier cosa que le sirve para ubicar, para identificar a un jugador. El gol que más recuerde que le haya marcado su vida, el gol que haya narrado, doctor. Vea, le juro, y esto no es por congraciarme con mi gente de San Sebastián, pero ese gol, el segundo gol que marcó San Sebastián en 1979 para alcanzar el título de campeón nacional amateur,
es el que más lo recuerdo. Y mire que yo en esa época recién estuve empezando. Cuando yo lo escuché me decía, pero no, ¿cómo? No era de así, pues no, a ver, si hoy, bueno, uno llega a dominar el arte del relato, a gritar los goles, a ponerle sus adornos, su toquecito personal. A cantar, ¿no? Porque eso es a cantar sí, los goles. Sí, es un auténtico canto, es un do de pecho, pues que te se manda, ¿no?, para el gol. Entonces, pero ese tanto fue el que la mayor satisfacción me dio. ¿Será porque era el equipo de mis amores? ¿Será porque era el equipo de mi tierra? Y que alcanzaba por primera vez algo que hasta hoy no equiparan, nadie no iguala, el campeonato nacional amateur. Entre todo el Imbabura, Sancevitas, lo mejor, dice siempre la canción, ¿no? Doctor, ¿qué se viene? ¿Qué? Usted está dedicado todavía al tema de radio, tiene su emisora, hace también periodismo deportivo todavía. Me contaba fuera de micrófonos que ya prácticamente estaba jubilado, ya goza de su jubilación. Pero hoy por hoy, ¿qué se viene? ¿Qué tiene de proyectos, doctor? Bueno, mire que a raíz de la pandemia tuve que ponerme al frente de los noticieros de la radio, porque yo entiendo, como medio de comunicación, cuando se presentan esos temas es cuando más la gente necesita del medio, para orientar, para informar, para ir guiando algo, ¿no? A raíz de la pandemia yo me hice cargo de los noticieros de la radio y en eso estoy, sin descuidar el programa deportivo, y recién nomás hemos vuelto, vea, a los varios años a narrar un compromiso de fútbol, la final de la segunda categoría, donde Leones del Norte se coronó campeón. Estoy pensando que es hora de, en efecto, como decía un promocional que lo transmitimos, de saltar otra vez a las canchas, de volver a las canchas para rearmar mi equipo de transmisión y hacer el seguimiento. Hoy que tenemos fútbol de primera con el Imbabura. 3 equipos, ¿no? Y 2 equipos en la Serie B con el San Antonio y el Leones del Norte. Creo que es la oportunidad perfecta entonces. Sí, estamos en eso justamente, estamos armando, ya hemos conversado con la gente que puede ser nuestro apoyo, nuestro soporte, y en eso andamos, es un año especial el que se viene, con 3 equipos en primera, A y B, así es que en eso estamos, vamos a ver cómo se presentan las cosas, ojalá que haga bien las cosas del equipo del Imbabura y pueda mantenerse en Serie A, igual los otros planteles en Serie B. Importantísimo tener ya fútbol de primera en Ibarra. Claro, es otra cosa. Que venga Liga, que venga... ¿Y por qué no soñar por ahí en algún momento que el Imbabura esté en alguna Copa Internacional y podamos también disfrutar, vea, por aquí? Hasta el 9º lugar ahí se reparten cupos para llegar a Copa Sudamericana. Ahora mismo con el título de la Liga tenemos 5 cupos en Copa Libertadores y tenemos desde el 6º hasta el 9º Copa Sudamericana. Sería importantísimo, ¿no? Sí. Doctor, estamos prácticamente, hemos cerrado este año en el proceso de eliminatorias mundialistas. ¿Cómo le ve Ecuador? Bueno, yo le veo un poco preocupado el trabajo del técnico. Nos sale cada vez y cuando con sus experimentos que se juegan 6 fechas y no hay el equipo ideal. No hay una repetición, ¿no? No hay el equipo ideal donde tiene que... Bueno, lo único que ha manejado ha sido el bloque de contención, con la línea de 3. Pero igual empezó los últimos partidos que a correrle como lateral izquierdo a Hincapié, que a ponerlo a Angelo Preciado por derecha, en fin. Vea, no ha logrado encontrar el equipo ideal, el que todo técnico... Ya pues a los 4 partidos ya encuentra, ¿no? Y lo mantiene y lo va perfeccionando. Pero aquí estamos experimentando. Hay veces que ha habido tramos de compromisos que da pena ver cómo nuestros jugadores se dejan ganar por la inexperiencia de mucha gente. Entonces, espero que ya encuentre el equipo base, que saque un equipo titular y que con ese encaremos las cosas. Calidad de futbolistas hay en el Ecuador. Ha salido una cantidad de jóvenes que están en un gran momento y sin lugar a dudas yo creo que vamos a clasificar. Finalmente lo que importa es eso, clasificar. No importa en el puesto que sea con tal de que se clasifique. Pero sí también ya no nos conformamos con que clasifiquemos, sino que haga un buen papel. Trabajo.
que juegue bien al fútbol la selección. Esto es lo que aspiro ocurra en el próximo año, que vamos a estar para septiembre recién con los partidos oficiales de eliminatorias. Chévere, chévere, doctor. Bueno, ahora sí, voy a empezar con unas preguntas un tanto personales. ¿La comida favorita del doctor Carlos Sandoval Pastel? Bueno, yo soy muy criollo, vea, por ejemplo, un caldito de patas. ¿Ya? Sí, o los yapingachos, me encantan. Ya. No tengo problema, yo no tengo problema con la comida. Narrar el partido del Nacional, ¿contra quién le gustaría narrar? Me gusta siempre narrar contra la Liga. Contra la Liga de Quito. Sí, por esta cuestión de, me imagino que se acuerda de su toda niñez. la vida, de toda la vida. No, además que han sido grandes partidos. Han habido anécdotas, le han goleado al Nacional ha goleado. Vea que cuando aparece el Nacional con gol de cabezas, le gana por primera vez, debuta y le gana a la Liga. A la Liga. Entonces, y tenemos los amigos, ¿no? Liguistas con los que hay siempre. Marcelo Puente, por ejemplo. Claro, Marcelo Puente, el Jorge Alfredo Martínez, el gordo que igual, o sea. Y ya me imagino el ambiente tenemos en un cabina, poco ¿no? de amigos, ¿sí? Que discutimos ahí, que las vaciladas, ¿no? Algo lindo del fútbol era eso, las vaciladas, las cargadas de los chistes, ¿no? de los, sí. Claro, vea, los del Quito eran mundiales para sacarle chistes a la liga. Uf. Luego se dañó un poco también el tema de las barras, empezaron a convertirse en barras bravas, agresivas, ven al rival como un enemigo, y no es así, pues, no es así. ¿Usted cree que eso manchó el tema del fútbol? Sí, yo creo que mucha gente, yo he conversado con mucha gente, dejó de asistir al estadio por eso mismo. Por esa situación. Hubo casos dolorosos, personas que impactaron, ¿no? con piedras en el ojo, con botellas en el ojo, personas que fueron quitadas la vida en encuentros de barras, no, así no, para nada, eso no compartimos para nada, y lamentablemente se fue dando, vea, esta mala dada costumbre, esta mala dada práctica de otros sectores, ya sea de Argentina, ya sea de Colombia, que se ha instaurado de alguna manera acá en el Ecuador. Lastimosamente. Sí, es muy bueno seguir a los equipos de nuestros amores, pero siempre con ese respeto y esa consideración, ¿no? Claro. Al final de los días, hay alguien del Nacional en casa, por ejemplo, le mando un saludo a mi madre, que es del Nacional. Qué y como usted dice, siempre es la vacilada en la casa, ¿no? Sí, Cuando la Liga se fue a la B, mi mamá ahí estaba riéndose, y después le tocó al Nacional, claro. Y claro, y mi mamá no me daba entrada a la casa. Sí, así es como ocurre. Yo les he dicho, vean, los equipos grandes alguna vez tienen estos declives, ¿no? Y de ahí despuntan, ¿no? El Nacional a la Liga le pasó eso. El Nacional a la Liga le pasó eso en el 2000, pues. Ahí fue barriendo con todo. Sí. Y ahora fue. Bueno, hemos quedado con la comida favorita, que es muy criolla, ¿no? Sí. El partido que más desearía, si pudiera narrar algún gol, tal vez lo hizo, entre Pelé y Maradona, ¿cuál le hubiera gustado narrar? Bueno, lo que pasa es que cuando yo narraba, Pelé ya no marcaba goles como antes, pues, o sea, por ejemplo, la última vez que le vimos en su esplendor fue en el México 70, después ya en el Cosmos, pero ya no en esos torneos mundiales. De Maradona, vea aquel gol contra los ingleses, aquel que se inmortalizó con el relato el mejor gol del mundo, como dicen, ¿no? Sí, el amigo Morales, Víctor Hugo Morales. Ese es un gol como para narrarlo y quedar perenizado por siempre, de Maradona. Qué manera de llevarse todas las marcas, qué manera de soportar los hachazos que le caen, y el toque final con sutileza para poner el tanto que le dio finalmente la victoria al equipo argentino. Una verdadera pintura de gol, ¿no? Sí. Y sobre todo también recordando que en esa época se jugaba también otro tipo de... Inglaterra por las Islas Malvinas, ¿no? Chévere, doctor, yo le agradezco mucho por haber aceptado este espacio. Ha sido una entrevista muy enriquecedora, creo que nos hemos dado cuenta también de esto que es el trajinar de la vida, ¿no? De esto que es el tema de, como usted decía, del perseverar, de el unir el tema de su preparación con el tema de la oportunidad, y eso creo que es algo que todo ser humano debe ser. Si quieres ser el mejor carpintero, esfuérzate por ser el mejor carpintero, y en algún momento llegará la oportunidad. Le agradezco mucho por haber aceptado esta invitación. Quisiera, sin dejar de lado, también me contaba fuera de micrófonos que sigue practicando el tenis, había perdido la final esta semana. Me han ganado
ya pierdo 2 finales, pero lo lindo de esto es hacer deporte. Y yo les digo a los amigos, jueguen tenis. El tenis es para todas las edades. Usted puede jugar hasta cuando usted quiera. Puede llegar a la bola que quiere y coge. Si ve que no va a llegar, simplemente no llega y punto, y no juega. Entonces es un maravilloso deporte, ¿eh? Solo necesita uno enfrente, no hay fricción, no hay codazos, no hay puntapiés, no hay nada. Usted practica en su cancha y el rival está en la de él. Así es que es una linda disciplina. Gracias a Dios puedo todavía disfrutar del deporte blanco. Es un lindo deporte que cada que puedo lo practico. Chévere, doctor, yo le agradezco mucho, como le decía, ha sido bastante bonito el hecho de conocerle un poquito más al doctor gracias. Carlos Sandoval Pasquel, y en otra faceta, ¿no? Ahora del otro lado, siempre le tenemos del lado del entrevistador y ahora fue el entrevistado, así es que, ¿qué tal la experiencia en el...? Bueno, pues ahí vea un poco nervioso, un poco ahí. No, linda la experiencia. Cuando usted comparte lo que usted es, lo que usted siente, lo que usted vive, creo que siempre será bienvenida una entrevista, una ocasión para conversar. Yo creo que debo escribir un libro sobre esto, porque muchas veces cuando ya se acaba la entrevista digo, pero era decir esto también, era decir esto otro también. Lo que en el libro con tranquilidad usted puede poner todo lo que tiene en su repertorio, ¿no? Así es que, muchas gracias a usted, Iván, por la invitación y pues ahí estamos, ¿no? Ojalá que mucha gente que de pronto quiere quiere tomar al periodismo deportivo como su profesión, háganlo, dedíquense, es maravilloso, de verdad. Yo le doy gracias a la vida, me ha permitido conocer gran parte de este mundo, me ha permitido conocer gente, viajar, me ha permitido hacer amistades a todo nivel, aquí, fuera de América, en el mundo entero. Hemos sí, disfrutado. Claro, todo con base al trabajo, ¿no? Pero hemos podido también disfrutar, conocer tierras, conocer gente, nuevas costumbres. Así es que yo soy un agradecido de la vida. Creo que he logrado lo que debía de inicio alcanzar. Entonces, hoy por hoy ya estamos en nuestro propio medio, haciendo lo que nos gusta, al margen de ganancias económicas y cosas, haciendo lo que nos gusta. Respetando la vocación, que es lo importante. Sí. Siendo felices. Porque disfrutando de lo que hago, disfrutando de esto que es comunicar. Cuando uno respeta la vocación, siempre es feliz. Sí, señor. Listo, doctor. Le pregunté fuera de micrófono si le queda algún deporte por narrar y me dijo que no, prácticamente lo había narrado todo. Había narrado boxeo, tenis, lucha libre, todo había narrado. Campeonatos de invierno, campeonatos olímpicos, juegos de verano. De verdad hemos incursionado en casi todas las disciplinas deportivas. Las que no he narrado todavía son las famosas UFC, las de todo vale. Esas no le he entrado, no me agradan. Bueno, doctor, le agradezco mucho, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y con ustedes pues nos estaremos encontrando la próxima semana con más de Un Café con y un invitado nuevo. Nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta pronto.